¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Estamos el equipo ya listos para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros titulares. Mauricio Macri sigue labrando la ruta del endeudamiento de Argentina. Jornada de movilizaciones y también de represión en Brasil. Docentes protestaron en contra de la reforma previsional impulsada por Michel Temer. Vamos a revisar los detalles de la agenda de ajustes y recortes del presidente no electo. Y en Europa también hay protestas. Francia y España piden pensiones dignas. El gobierno de Cambiemos sigue rompiendo promesas. En el discurso, el presidente Mauricio Macri afirmaba en enero de este año, hace apenas 2 meses, no querer seguir tomando deuda y comprometiendo así el futuro de los hijos y nietos de todas las personas del país. Pero en la práctica justamente hace exactamente lo contrario, alarga la ruta del endeudamiento en Argentina. Tenemos datos concretos. Este miércoles su administración oficializó mediante la resolución 53/2018 su decisión de emitir letras del Tesoro por 50.000 millones de pesos y 500 millones de dólares. Las letras en la moneda local tendrán como condición financiera la emisión el 16 de marzo de 2018 con fecha de vencimiento el 14 de septiembre de este mismo año, mientras que las letras del Tesoro que están en divisas en dólares tendrán fecha de vencimiento para el 22 de febrero 2019. La nueva emisión aparece tan solo 48 horas después de que se emitiera otro bono de deuda por 1.210 millones de pesos a ser suscritos por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, cuya fecha de emisión será este 15 de marzo con vencimiento el 13 de junio próximo. De acuerdo a datos emitidos por el Ministerio de Finanzas, desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada en diciembre de 2015, la deuda externa de Argentina se ha incrementado en 35%, llevándola a 307.295 millones de dólares, un equivalente al 56% del Producto Interno Bruto argentino. Y Cuba avanza en la diversificación de sus ingresos económicos gracias en parte al dinamismo que tiene uno de sus grandes proyectos, el de Polimetálicos Castellanos, considerado el plan minero con mayor inversión en los últimos años en la isla. Con una inversión de 272 millones de dólares, desde julio 2017 se puso en marcha el proceso de entrega de concentrados de plomo y zinc provenientes de la mina Cielo Abierto Castellanos, ubicado en la provincia del Pinar del Río. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, las exportaciones para concentrados de plomo alcanzaron las 7.532 toneladas para concentrados de zinc y las 17.442 toneladas. Asimismo, voceros del proyecto minero Castellanos señalan que la capacidad de procesamiento de minerales avanzará desde 60.000 toneladas logradas en el mes de enero 2018 hasta 83.000 toneladas que se esperan para abril próximo. Previsiones de la empresa mixta minera del Caribe le otorgan 11 años de reserva mineral al yacimiento Castellanos y otros 14 años de vida útil a la planta procesadora, por las reservas que tendría pues el campo mineral Santa Lucía, y por ende se también extienden estas previsiones de ingresos extras para la isla. Y México, al parecer, insiste en llevar una relación amor y odio en el plano comercial con su vecino Estados Unidos. Esta vez las discrepancias no se dan en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, sino en el nuevo Acuerdo Transpacífico. Lo vamos a revisar. El pasado 8 de marzo fue firmado en la ciudad de Santiago de Chile una versión renovada del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, que representan en conjunto el 13% de la economía mundial y un mercado para 498 millones de personas.
El pacto surgió luego del fracaso de las negociaciones del anterior TPP, en el que estaba incluido Estados Unidos, pero que por decisión de su presidente, el magnate Donald Trump, quedó fuera, alegando el cumplimiento de su promesa electoral de máximos beneficios para la clase trabajadora del país y, por supuesto, para imponer medidas proteccionistas que han ocasionado la actual guerra comercial. Sin embargo, a pesar de todo este escenario, el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señala que su gobierno debe estar preparado para un eventual regreso de Washington al Acuerdo Transpacífico. Para Guajardo, desde el punto de vista del interés del Estado mexicano, no se puede estar distraído o despistado, esperando a que los tome por sorpresa una reincorporación de su socio más importante, una acción que se vería en el corto o mediano plazo. Durante la firma del nuevo acuerdo transpacífico sin Estados Unidos la semana pasada, el ministro de Comercio de Australia, Stephen Siogo, afirmó que dicho acuerdo enviaba un mensaje importante al mundo de que la prosperidad se lograba rompiendo las barreras comerciales y no construyéndolas. Hablando justamente de tratados de libre comercio, fíjense que Colombia, el sector privado, no el público, el sector privado productor de lácteos le está exigiendo al gobierno de Juan Manuel Santos un escudo para protegerlos contra la ola de importaciones que pueden avecinarse en medio de acuerdos comerciales asimétricos con economías más industrializadas. Colombia, Chile, México y Perú, países que constituyen la Alianza del Pacífico, habrían definido acelerar el proceso de ingreso al bloque regional a los estados asociados Nueva Zelanda, Canadá, Singapur y Australia. Este planteamiento generó inquietudes en el sector lechero de Colombia, pues uno de los potenciales socios, Nueva Zelanda, produjo 20.971 millones de litros de leche durante el 2017. Para los productores colombianos, esto constituiría una llegada de un nuevo líder al sector y por ende piden a Bogotá que los lácteos puedan ser excluidos de cualquier acuerdo comercial con estas naciones. En opinión de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, el poder de Nueva Zelanda sobre este rubro llega incluso a poner precios en el mercado. Igualmente, la cooperativa de lácteos de Antioquia apuesta por el aumento de aranceles para proteger la producción nacional y solicita que a través del Fondo de Estabilización de Precios el gobierno les otorgue recursos como compensación para vender leche en el mercado nacional e internacional. Es momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando esa agenda de reformas, pues de recortes, de ajustes, de privatizaciones de Michel Temer, que hoy justamente se desató con una jornada de represión en Sao Paulo. Este miércoles casi la mitad de las escuelas administradas por la Alcaldía de Sao Paulo se sumaron a la huelga de docentes, mientras que el resto de ellas apoyaba también de forma parcial. Protestaban en contra de la reforma de ajuste al sistema de pensiones principalmente. Una manifestación que además fue reprimida con bombas lacrimógenas, con planazos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y todo esto ocurría mientras el alcalde de Sao Paulo, en donde se desarrolló esta jornada de manifestaciones, João Dorian, y el presidente electo de Brasil, Michel Temer, recibían al Foro Económico Mundial. Sin embargo, vamos a dejar que sea nuestro compañero Ignacio Lemus quien nos brinde los detalles de lo que fue esta jornada. Adelante, Ignacio. Así es, saludos estudios. Los profesores de la Red Pública de Educación de la ciudad de Sao Paulo buscaban ingresar hoy a la Cámara Municipal para participar de la votación del proyecto de ley 621 del año 2016, que tiene como foco la reforma jubilatoria para los profesores que forman parte de la administración del gobierno de la ciudad de Sao Paulo. En ese sentido,
hubo una gran represión por parte de la policía cuando los profesores intentaron ingresar al recinto. Hubo palazos dentro de la Cámara de los legisladores de Sao Paulo e incluso hubo bombas de gas lacrimógeno afuera. Una gran represión por parte de la policía de Sao Paulo ante este proyecto que llega después de una derrota para Michel Temer en la tentativa de colocar en votación a nivel federal la reforma jubilatoria en Brasil, una reforma que exige más, que tiene más restricciones para acceder a una jubilación. Bueno, a partir de esa derrota, el gobierno aliado a Michel Temer, el gobierno del Partido Socialdemócrata, intentó colocar en votación una reforma similar a nivel estadual en el estado de Sao Paulo y no lo consiguió porque los profesores llegaron ahí, hubo represión y se suspendió la votación por el momento. Esto ocurre, además, hay que recalcar, en paralelo con la realización del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad de Sao Paulo y que tiene como anfitrión justamente a João Doria, el alcalde de Sao Paulo, que busca instalar esta reforma jubilatoria, una reforma de ajuste económico en un momento de crisis capitalista donde los grandes líderes neoliberales del mundo se congregan en la ciudad de Sao Paulo para buscar salidas que tengan costos sobre los trabajadores, y eso es lo que señalaban los movimientos sociales y diferentes sectores que hoy marchaban en defensa de las jubilaciones de los profesores. Hasta ahora esto es lo que ocurre en la ciudad de Sao Paulo. Recordemos que en paralelo con este Foro Económico Mundial también hay un Foro Social Mundial que se está realizando en la ciudad de Bahía y también habrá repercusiones sobre esta represión policial contra los trabajadores brasileños. Estudios. Gracias, Ignacio, por este reporte. Lo teníamos nuestro compañero hablándonos de lo que fue la jornada de este día pues en Sao Paulo, represión a docentes que estaban protestando en contra de esas pretensiones de reforma previsional a nivel estadual. ¿Y por qué? Bueno, porque Michel Temer propuso una reforma previsional a nivel pues ya federal que todavía a la fecha no ha podido llevar adelante. A propósito de ello, vamos a revisar qué quita y qué da la reforma de pensiones pretendida por Michel Temer. La reforma de pensiones que el gobierno no electo de Brasil pretende implementar tiene 3 puntos claves. La primera es la edad mínima de jubilación. Al cumplir 55 y 60 años, cualquier brasileño se puede jubilar hasta ahora. Con la propuesta de Temer no será sino hasta cumplidos los 62 años en mujeres y 65 años en hombres, cuando se podrá dejar de trabajar para tener derecho legal a una pensión. Lo segundo es que habrá nuevas reglas para cobrar. Solo la edad no garantiza la renta para una vejez digna. Ahora el acceso al derecho dependerá de si el trabajador cumplió con el tiempo mínimo de contribución al sistema, que pasará de 15 a 25 años. Pero además, para recibir una pensión completa, el trabajador tendrá que haber cotizado durante 40 años, sin interrupciones. También hay privilegiados. Los militares, cuyos pagos de pensiones consumen casi 10.500 millones de dólares al año, pero que no se van a tocar. Los cargos políticos futuros se jubilarán a los 65 años. Sí, de ahora en adelante tendrán que trabajar 5 años más, pero el cambio no afectará a los actuales legisladores, sino a los diputados y senadores que sean elegidos a partir de las elecciones de 2018. La excusa del gobierno no electo de Brasil para avanzar en el recorte de conquistas históricas es la misma desde que pues, llegó al poder a través de ese golpe institucional. Hay que reducir el déficit público. ¿A qué costo? Bueno, justamente no son las pensiones nada más o los derechos de los trabajadores. La agenda de Michel Temer también pasa por rematar activos públicos que generan además recursos millonarios a las arcas del Estado. Revisamos también esa agenda. Una vez llegó al poder, Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la ruta económica a seguir en los próximos años. Un paquete de recortes, reformas y concesiones. Un cóctel al que ha añadido una gran dosis de privatizaciones, cuya primera fase arrancó en 2016, con 34 proyectos, en su mayoría activos estratégicos del Estado de aportes millonarios a las arcas públicas. En el ámbito energético, al menos 174 de sus pequeñas empresas dedicadas a la generación, transporte y distribución eléctrica de la estatal Electrobras pasaron a pertenecer al sector privado, así como los parques eólicos e hidroeléctricas más rentables del país. En materia de transporte, la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas fueron transferidas y el gran prestamista público del país, la Unidad de Seguros de Caixa Económica Federal, vendió una parte de sus acciones a favor de unas pocas empresas. En la segunda ronda, anunciada el pasado mes de agosto, el plan incluyó la privatización y concesión de 57 proyectos, 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país.
15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada Electrobras y la empresa brasileña de aeronáutica Embraer. Con ello, y llevando por todo el mundo su maletín lleno de ofertas de activos del Estado brasileño, Temer busca oxígeno para intentar cumplir su promesa de recaudar unos 12.700 millones de dólares en proyectos de infraestructura, salud, cultura y tecnología, antes de fines de 2018, año en el que culmina su mandato. Dinero que, según él, servirá para crear más empleos y mejorar la renta de los trabajadores. Algo difícil de cumplir cuando se conjugan reformas neoliberales y recortes de derechos sociales. Y hablando justamente de agendas neoliberales, en Europa el panorama no es muy distinto, parecen prácticamente picados con la misma tijera. Revisamos por qué en Francia y en España los pensionados piden pensiones más dignas. Estamos de vuelta en Impacto Económico. De inmediato nuestro recorrido 360. Iniciamos con Francia, donde crece el descontento social, incluso entre los adultos mayores de 65 años, un grupo de edad en el que Emmanuel Macron encontró el mayor apoyo en la votación presidencial del año pasado, pero que a pesar de ello no ha dejado de ser víctima de las reformas del presidente Galo. En enero las pensiones de los franceses tuvieron una disminución. La pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores es un hecho. Su pírrica pensión mensual de 1.200 euros, que forma parte de los recortes a las pensiones que entraron en vigencia al inicio de este año, no alcanza, denuncian, para satisfacer todas sus necesidades. Y es que, de hecho, es inferior al salario mínimo, que ronda los 1.498 euros en Francia. Los sindicatos franceses, después de varios intentos fallidos para rechazar estas reformas impulsadas por el presidente Macron, convocaron ya para el próximo jueves 22 de marzo a un día de protestas en nombre de los pensionistas y en contra de los planes del gobierno de sacudir todos los tópicos del modelo social francés, como trabajos para la vida en público, es decir, la administración también de los ferrocarriles y, por supuesto, las pensiones. Desde un punto de vista económico, él está haciendo lo que dijo que haría para que no haya sorpresas allí. Es decir, un montón de medidas para los más ricos mientras golpea a las personas pequeñas, por lo que no es aceptable. Cuando vea todas las ventajas que se han dado a los más ricos y que se hará a partir de los pensionados más pobres que ganan 1.200 euros al mes, con un aumento en el Seguro Nacional y una caída en su poder adquisitivo, no es aceptable. Y al igual que en Francia, los españoles siguen en pie de guerra por unas pensiones dignas. El gobierno del Partido Popular sigue minimizando las demandas e incluso se ha referido a los miles de pensionados que en diferentes jornadas han llenado las calles del país y les ha dicho, como algunas personas, que tienen algunas inquietudes. Y es que, aunque ha habido masivas manifestaciones, pues ellos siguen, como decimos, minimizando el poder de ellos. Sin embargo, ya han forzado el debate en el Pleno del Congreso de este día. Y justamente sobre el tema, el portal RT pensiones a la aprobación de los presidente del gobierno español sobre una posible mejora de las pensiones mínimas y las de viudedad, así como las nuevas ayudas fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los pensionados. Sin embargo, Rajoy a su vez ha descartado volver a decir con la inflación, y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionados. En su lugar, el presidente español ha defendido mantener las reformas efectuadas en 2011 y 2013, que entre otras medidas incluyeron, al igual que en Francia y al igual que quieren en Brasil, un aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y el aumento de los años de cotización hasta los 37 años para poder tener ese derecho del 100% del importe correspondiente.
Y a propósito justamente de la jornada de hoy en el Congreso Español, esto tuiteaba el diputado Pablo Iglesias, secretario general de Ahora Podemos, y dice: el señor Mariano Rajoy reconoce en el Pleno que todas las medidas que hemos presentado en el Parlamento costarían 60.000 millones de euros. ¡Qué casualidad! Justo lo que el Partido Popular le entregó a la banca. El primer paso es reconocer los errores. Será justamente una de esas críticas, uno de esos cuestionamientos hechos por el Partido Unidos Podemos hoy en el Pleno. Y como cuentan, empiezan a contar lo que les cuesta la luz, y lo que les cuesta el gas, y lo que les cuesta llenar la nevera. Sentido común, dicen, porque fíjense que los 60.000 millones de euros que el gobierno popular utilizó para rescatar a los banqueros y que fueron sacados directamente de los bolsillos de los contribuyentes españoles con la excusa de sanear a la banca, no han logrado todavía a la fecha que el sistema bancario español sea más solvente. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que hicieron con ese dinero? Se preguntan, entre otras cosas, los pensionados. Y es que hay datos que las entidades financieras españolas siguen endeudándose con el Banco Central Europeo, una de esas grandes problemas que tienen. Fíjense que los datos difundidos por el Banco de España muestran la creciente deuda que las entidades financieras españolas han contraído con el Banco Central Europeo. Hasta febrero aumentó en 17,2% con respecto al mismo mes de 2017. Pues en el último año la banca elevó sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo, aunque en febrero se redujeron en unos 30 millones de euros en comparación con enero, un 0,04% menos, monto que las entidades residentes en la nación ibérica aún tienen pendiente de devolver al instituto emisor de la UE. De esta manera, las solicitudes crediticias de la Banca Nacional Española al instituto emisor no han parado y en febrero representaron el 22,3% de la apelación total del conjunto del eurosistema, ligeramente por encima del dato del mes precedente, que fue de 22,2%. Es decir, le deben al Banco Central Europeo, le deben a los españoles y todavía no pagan. Es la banca europea. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico, como siempre agradeciendo su sintonía. Recuerde que nos puede seguir en @TelesurTV y @CrismarTelesur. Ya, pues nos vemos mañana. Hasta luego.